Listo, perfecto. Vale. Creo que ya inició. Venga, miramos por aquí antes de arrancar nuevamente. Iniciar todo. Pues por aquí algo de esto que se les dejó. Ya no sé si ustedes miraron el reto 2. ¿Sí lo revisaron o no, señores? Sí, profe, es básicamente el mismo reto uno, pero Pero por aplicándole pod. objetos, ¿no? Exactamente. Entonces voy a aclarar aquí algunas cositas. Entonces, si vieron ese reto 2, es la lógica del reto 1 que ya resolvieron, ¿sí? Pero ustedes lo resolvieron con programación estructurada, ¿sí? ¿Hasta ahí van claro todo? Perfecto. O sea, con Sí, programación señor. estructurada. Sí, señor. Entonces, ¿qué pedimos con este nuevo? Pedimos que siga siendo, ¿cierto? Pedir ahora unas facturas, pero le pide ahora un número de facturas definido, 4, ¿cierto? Y que calcule lo mismo, una RT fuente, un RTI, que un RTI a esas facturas que ingresa, pero ahora lo vamos a hacer aplicando paradigma de programación orientada a objetos, ¿sí? ¿Qué pedimos en los requerimientos? Vemos por aquí para que vean un poco mejor. Cerremos tantico por acá. Entonces dice, se pide implementar dos paquetes. Paquetes para las clases, uno llamado clases y el otro código, ¿sí? La lógica que venimos trabajando, tal cual. ¿Sí? ¿Para qué sirven los paquetes en Java? Para organizar código, ¿sí? Eso es. Más que ese carretazo largo que les echen, para eso son los paquetes, para organizar código, organizar las clases allá por paquetes y que mi aplicación quede más organizada. Por eso lo hacemos, un paquete para las clases, otro para el código que ejecuta todo nuestro programa, ¿cierto? O sea que hasta acá es lo mismo que hemos venido haciendo, ¿vale? Después dice, se debe implementar una clase llamada factura, con atributos, constructores y los métodos que requiera para dar solución al requerimiento propuesto anterior, ¿sí? Como esto de la segunda semana, entonces usted no va a hacer nada de la tercera, ¿cierto? O sea que el alcance es hasta dónde, está por aquí, clases, objetos y encapsulamiento, los constructores, los getter y setters, y este ni siquiera lo alcancé a poner. Bueno, sí están haciendo objeto dentro de objeto cuando van a utilizar el atributo de tipo scanner dentro de la clase. Entonces sí tiene algo esto. Y los modificadores, ya no es más, es esto, ¿cierto? Lo básico de la primera semana, de la segunda semana, perdón. Bueno, la clase factura debe tener propiedades para almacenar su total y el valor del IVA de las facturas. O sea que estas propiedades, ¿qué son? ¿Qué vienen siendo las propiedades? Los atributos que crean la Exacto, clase de factura. esos mismos, ¿cierto? Tal cual. El programa debe pedir el ingreso del valor del subtotal de cada factura por teclado y debe ser de tipo doble. ¿Listo? El programa debe pedir el valor del IVA de cada factura por teclado y debe ser de tipo doble. Ahí están los porcentajes para calcular la RT fuente, porcentaje para recalcular el RT IVA, el valor nominal de RT ICA, ¿cierto? Y dice, la información recibida por teclado hasta este punto puede ser almacenada en las propiedades de un objeto de tipo factura, es decir, su total y el valor del IVA de cada factura. Eso es lo que hacemos en esencia, pedir unos datos por teclado para después almacenarlos en dónde, en los atributos de la clase y para de contar, ¿cierto? Entonces, eso ya lo saben. Se debe implementar una clase llamada principal. Ya también saben que utilizamos una clase principal, que es la encargada que se encarga de qué, de ejecutar el programa. ¿Sí? Entonces, todo lo que vemos aquí es lo que ya hemos hecho todo el tiempo en las clases. La clase factura debe tener un método que permita calcular el valor de la RT fuente, de acuerdo con la siguiente fórmula. Ya saben colocar un método en las clases, o sea que si calcula un valor y necesitamos ese valor, pues lo más lógico es que lo retorne o alguna cosa. Bueno, ¿cierto? La clase factura debe tener un método que permita calcular el valor de RT-IVA, o sea, otro método, y ahí está la fórmula. Y debe tener un método que permita calcular el valor de RT-ICA de acuerdo con la siguiente fórmula, ahí está la fórmula, ¿cierto? El programa debe almacenar los objetos de las facturas en un array list llamado facturas venta. Bueno, cuando usted crea esas facturas, les guarda ya unos valores, ¿cierto? En este caso los atributos. O sea que si tenemos 4 facturas, ¿cuántos objetos tenemos? 4 objetos. 4, ¿cierto? 4 objetos, no es más. Entonces los vamos a guardar en un arreglo array list, de esos de
los más fáciles de manejar, ¿cierto? Una de ellas ya y listo, guarda cada objeto, el objeto completo. O sea que si guarda el objeto completo, pues va a poder acceder a todo lo que tenga la clase, ¿cierto? El programa de implementar para imprimir el contenido del arreglo facturas de venta. O sea que lo guardan y después van a hacer algo para imprimir el contenido de ese arreglo, ¿sí? Sencillo, no tiene nada del otro mundo. Pedir datos por teclado y utilizar los objetos de la clase factura para almacenar el subtotal del valor del IVA de cada de las facturas, eso vale 0,5, ¿cierto? Los datos por teclado, lo mismo como lo hicimos en la clase, ¿sí? Con los métodos setters, lo pueden hacer, pasan los datos de una vez al atributo y ya, ¿cierto? No hay problema, dos datos. Creación de los paquetes para las clases, 0,5. Definición de la clase factura con sus propiedades y métodos, 1. Definición de la clase principal con la lógica del programa, 1. Almacenar en el arreglo de tipo array liso los objetos de la factura, 1. Y imprimirlos en pantalla, 1. Ahí está, ¿cierto? ¿Complicado, señores? No, lo mismo que hicimos. Y ya tiene el programa hecho, solo cójalo y transfórmelo a objetos. Ya, no tiene que hacer nada más. En eso se demora por ahí 30 minutos, ¿cierto? Y hasta menos. Se debe adjuntar la carpeta comprimida del proyecto, ¿cierto? En formato zip, con el nombre reto2.zip y lo sube. Ya, eso no fue más. ¿Vale? Qué pena, profesor, tengo una pregunta antes Sí. de que continúe. No me queda claro exactamente qué hay que imprimir de cada objeto. Igual que la vez pasada, la sumatoria de cada tipo de impuesto, o qué imprimimos No, exactamente. mire lo que dice acá. El programa debe imprimir el contenido del arreglo. ¿Sí? Sí, correcto, pero pues, ¿qué imprimo de ese objeto? Porque voy a tener, entre el objeto voy a tener el subtotal, voy a tener el IVA, voy a tener la rete fuente, voy a tener el rete IVA, rete ICA. Exacto. Entonces, ¿Qué ¿qué hago va a con esos sacar? datos? ¿Los Pues sumo tiene o unos imprimo cada datos uno? y puede sacar entonces, imprimir el número, el valor del RTICA, el valor de RTIVA, el valor de la rete fuente y listo. Esos tres Ah, datos ok, los puede mostrar cada, por factura. Pero cada como tiene valor el por objeto factura. completo, puede mostrar, ahí no les dije que muestren, porque como tiene el objeto completo, usted puede mostrar si quiere todos los datos. ¿Sí? Sí, sí. Ah, o Entonces, sea, yo puedo ser libre de imprimir los datos como yo quiera. sí, sí, no hay De problema. cierta Si forma quiere no me pueden está diciendo. imprimir para todos, si quiere los tres impuestos que están calculando y ya, por factura, Vale, ok, ¿sí? gracias. Sí, sí, Entonces entiendo. imprimen los tres y si quieren que lo quiero más completo, bueno, pues imprima entonces el subtotal, el IVA que ingresan y los tres datos que calculan y listo, con eso es suficiente, ¿sí? Pero como tienen el arreglo aquí ya, recorriéndolo, pueden sacar lo que quieran, ¿vale? Sí, señor, ok. Entonces no hay problema, ¿listo? Eso está muy sencillo, realmente está muy básico. Entonces ahí lo pueden coger y paso a paso hacer el ejercicio de transformarlo a pod, ¿sí? Tal cual como lo hicimos con los que hacíamos estructurados y después empezábamos a pasarlos a pod. ¿Recuerdan? Tal cual, ¿sí? Al principio pidiendo los datos con unos métodos, después ya dijimos, no, conocemos los métodos setup, ya no hagamos eso, ya pasémoslos por los setup de una vez. Más fácil aún, ¿vale? Bueno, señores, entonces ahora sí, iniciemos por acá. Ya hoy no hay más conexiones, que los compañeritos vean entonces los videos, ¿sí? Voy a subir otro video adicional, que se lo subiré, pero de la clase de qué días, de un ejercicio complementario de interfaces y herencia, ¿vale? Y hasta ahí quedamos bien de la semana 3 sin problema. Estaríamos acabando ya todo lo referente a POD. Listo, entonces, tenemos hoy un tema que vamos a manejar o vamos a entender un poco más claro hoy el día el tema de las clases abstractas y el tema de los métodos abstractos. Con esto terminaríamos la semana, ¿cierto? Como tal. Entonces, ya vimos interfaces, ya vimos cómo trabajar con herencia y polimorfismo, ya trabajamos esa parte de la herencia, esa parte del polimorfismo, ¿sí? Ya trabajamos esa parte de cómo trabajar con esas interfaces y que para qué nos servían esas interfaces. Bueno, en esencia, el verdadero uso es ¿para qué? Para organizar mi software, ¿cierto? Para organizar mi software, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo una interfaz, estoy obligando a mis desarrolladores
¿cierto? A que hagan algo bajo mi estándar de desarrollo, ¿sí? Recuerden que cada empresa, cada desarrollador, cada grupo de desarrolladores tiene un estándar diferente de desarrollar, ¿sí? Entonces esas interfaces nos sirven para eso, realmente para organizar nuestro software, ¿sí? En el caso de nuestro código, organizarlo y obligar a nuestros desarrolladores o a las personas que trabajan con nosotros, ¿cierto? A estandarizar, ese es el objetivo, estandarizar una forma de trabajar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo quiero que en todas mis clases, siempre llamen un método que se llame crear, ¿sí? O create, o add, como quieran, ¿sí? Que sea para agregar un registro, no base de datos. Entonces quiero que en todas las clases, en todas, absolutamente en todas mis clases de tipo modelo, que más adelante entenderemos el modelo vista controlador, que les he venido hablando por ahí, ¿cierto? Ah, bueno, hermano, entonces como yo quiero que en todas, absolutamente en todas mis clases, se ejecuten esos métodos, pues yo digo y hago y me invento algo como el tema de una interfaz, ¿cierto? Donde a todos mis desarrolladores en cada clase que hagan los obligue a implementar esas firmas de esos métodos que tengo por allá internos, y todas las clases lo deben tener. Entonces, cuando utilice una interfaz, porque lo que vamos a ver ahorita es muy parecido, usted va a decir, ah, se parece, ¿cuándo entonces utilizo una cosa y cuándo la otra? Pues una interfaz en esencia es para eso, cuando necesite organizar mi código, ¿cierto? Necesito organizar mi código, en este caso, necesito organizar mi proyecto y necesito crear un estándar, una forma de trabajar. Quiero que todos hagan la implementación de los métodos de tal manera. Quiero que todos, absolutamente todas las clases de mi sistema, el método de agregar un registro a la base de datos se llame ADD, ¿sí? Y no que el desarrollador Pepito le coloque ADDcito, ¿cierto? O que el desarrollador Juanito le coloque entonces crear. No, eso no es un estándar, ¿sí? Entonces, como yo le defino interfaces, pues lo voy a obligar a que en todas, absolutamente en todas las clases, esos métodos se llamen ADD, ¿cierto? Y así puede pasar para el resto de métodos comunes. Por ejemplo, quiero editar un registro. Ah, bueno, entonces el método que edita los registros, ¿cierto? Para mí, para todos se va a llamar edit, ¿cierto? O editar, como lo quieran, pero no quiero que unos lo llamen editarcito, editó, editando, modificar, no. Todos quiero que se llamen editar, o sea que todas mis clases de modelo que se relacionan o que se conectan o que interactúan con la base de datos van a tener los mismos nombres de los métodos, ¿cierto? Realmente para eso es que utilizamos una interfaz, ¿sí? Una interfaz o muchas interfaces. Cuando ya ustedes estén en un ámbito más grande o trabajando con cosas más complejas, van a llegar a ese punto donde van a necesitar y se van a dar cuenta de que, ah, sí, las interfaces de verdad me servían para organizar mi software bastante bien, ¿sí? Y para organizar un estándar interno mío de cómo quiero trabajar y hacer las cosas. Bueno, eso es lo que realmente nos hace, ¿cierto? Bueno, tenemos algo hoy que se llama las clases abstractas. Clases abstractas. Ya habíamos visto algo sobre eso, pero no enfatizamos mucho, ¿cierto? Pero bueno, vamos a mirar cómo sería ese tema de las clases abstractas, qué pasa con ese cuento y cómo lo implementamos y tratamos de entender y mirar la diferencia entre una clase abstracta, ¿cierto? La diferencia entre trabajar con, por ejemplo, trabajar con qué, pues simplemente con una interfaz, ¿sí? Entonces, si tenemos ahí algunas cosas de la clase abstracta. Dice, una clase abstracta no se puede instanciar. Supremamente importante saber eso, ¿cierto? Y acordarnos de eso. En algún momento definimos una clase que fue abstracta, ¿sí? Y efectivamente, cuando la intentábamos instanciar, no se dejaba instanciar. ¿Qué es instanciar? ¿Cierto? Llamar a la clase, utilizar la clase,
crear un objeto de tipo clase de tal clase, ¿sí? Eso es instanciar, para los que de pronto todavía no se han familiarizado con ese concepto. Eso es, ¿cierto? Eso es lo que venimos haciendo siempre. O sea que si yo defino una clase, ¿cierto? Abstracta, este abstract, ¿qué es? Y vamos a agregarlo por aquí. Tenemos una sección que se nos quedó por acá. Ah, no, creo que en las segundas PPTs. Bueno, ahorita que se las adjuntes también, ahí está. Pero este abstract va a ser que un modificador, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos un nivel de acceso, ¿cierto? Y unos modificadores, que los niveles de acceso normalmente son private, public y protected, ¿sí? Y hay unos modificadores adicionales que ya vimos dos, static, ¿cierto? Final y abstract, ahora sería uno nuevo, ¿sí? ¿Qué hacía el static? No recuerdo. ¿Alguien me puede comentar? Static. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos qué era el Las static? constantes no tienen modificaciones, o sea que no hacen, que no tienen cambio. Que no tienen cambio. ¿Será solo eso? Profe, static es que, por ejemplo, nosotros podemos, por ejemplo, si es un método o un atributo, podemos llamarlo sin instanciar la clase. Tenemos Exacto, sí. varios objetos y, digamos, se le da o se le cambia un valor a un atributo estático, todos los objetos van a tener el mismo valor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo súper importante del static, ¿sí? Que con solo importar la clase donde la esté trabajando, en mi clase que quiera trabajarla, pero sin necesidad de instanciar la clase, o sea, sin crear un objeto de esa clase, pues puedo ¿qué? Utilizar sus métodos, ¿sí? Por eso definimos static, ¿sí? Y final por allá, recordándolo también, nos permitía siempre decirle que era un valor constante, ¿cierto? Nos permitía hasta definir variables de tipo constante, o sea, que no van a cambiar durante la ejecución del programa. Si le dimos 50 de valor de inicio, así se quedó, ¿cierto? Bueno, pues abstracto o abstract también es un modificador, ¿sí? Y cuando yo se lo indique a la clase, pues, ¿qué va a decir la clase? ¿O qué va a entender el compilador de Java? Hey, hermano, no permita que nadie, pero nadie, a esta clase le permita crear un objeto e instanciar esta clase, ¿cierto? Porque es abstracta, ¿sí? Entonces, ¿qué dice ahí? Esto es debido a que algo abstracto no se puede materializar en un objeto. Y este mismo concepto lo aplica para las clases abstractas en Java. Bueno, en esencia es eso. No puedo instanciar una clase que sea abstracta, ¿sí? O sea, no puedo generar, ¿cierto? Un objeto, crear un objeto de tipo de esa clase para utilizarlo, ¿sí? Para utilizar sus métodos, sus atributos o todo lo que me permita utilizar esa clase, según como yo lo hubiese diseñado y definido, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tiene? Si una clase contiene un método abstracto, la clase debe ser declarada también como abstracta. Esta es una regla del compilador de Java. Pues sí, lo más lógico es que si le coloco abstract, ¿cierto? Si tengo un método abstracto, perdón, debería ser esa clase de tipo abstracto, ¿sí? O sea que tenemos que decirle que va a ser abstracta. Y bueno, en fin, una clase abstracta no puede contener métodos abstractos y no abstractos. Sí, señor. ¿Una clase abstracta puede tener métodos abstractos? Sí, ya vamos a ver qué son esos métodos abstractos para entenderlos. Claro que sí, puede tener métodos abstractos y no abstractos, o sea, métodos normalitos, como hemos venido haciendo, también los puede tener, ¿sí? Además, un método abstracto no tiene cuerpo. Ah, bueno, pues entonces ya sabemos cómo definir métodos abstractos, ¿cierto? Ya los habíamos hecho, o sea que dentro de las interfaces que ya trabajamos, las famosas firmas de los métodos que nosotros venimos definiendo son métodos abstractos. Esos son métodos abstractos. No tienen cuerpo, solamente tienen la firma. Eso es un método abstracto. Método abstracto no tiene cuerpo y solo termina con punto y coma. De esta manera, un método abstracto solo define la firma del método, pero no agrega ningún comportamiento, ¿cierto? O sea, no agrega nada. No le agregamos un cuerpo, o sea que nosotros en ese momento no lo implementamos,
O sea, no lo desarrollamos, no le hacemos su lógica, ¿cierto? Nada. Simplemente definimos lo que yo les decía, la firma del método, ¿sí? La firma del método. Pero no se agrega nada, ¿cierto? O sea que las clases hijas son las que se encargan de implementar este método, es decir, agregar un comportamiento. Sí, eso es así, ¿cierto? Cuando yo implementaba una interfaz que hacía automáticamente, me obligaba a decir, hey hermano, mire, aquí tengo unos métodos, unas firmas de unos métodos, pero usted tiene que implementarla en su clase, ¿cierto? Si no lo implementa, pues le sigo arrojando el error. Ah, bueno, tocó implementarlos, tal cual, ¿sí? Tal cual pasa acá. O sea que esos métodos abstractos que son unos métodos que no tienen cuerpo, que no están implementados, que solo tienen las firmas de los métodos, ¿sí? Nada más. ¿Listo? O sea que ya sabemos que es un método abstracto, ya sabemos cuándo y por qué definimos una clase abstracta, ¿cierto? Cuando no queramos que nadie se instancie. Pero bueno, eso es lo que la teoría normalmente dice, ¿cierto? Pero bueno, en esencia, realmente cuando yo defino una clase abstracta, pues esto está igual que las interfaces. Nos van a servir para que esas clases abstractas, para organizar código de nuestro proyecto, ¿sí? Pero aparte de eso, para obligar, ¿cierto? Que a donde utilice mi clase, donde la implemente, perdón, donde la hereden, ¿cierto? Donde hereden mi clase abstracta, que tiene que ver con la herencia, pues ¿qué va a pasar? Que yo lo voy a obligar a que solamente pueda utilizar los métodos que yo tenga o implementar los métodos abstractos que yo definí. Por ejemplo, si definí un método que no es abstracto, pero yo quiero que la lógica de ese método sea el que utilicen en todos lados, ¿sí? Por ejemplo, un método que se llama crear un registro, ¿sí? Una de yo tengo una lógica, defino una lógica de ese método y a mí no me importa que nadie más quiera querer alterar esa lógica de ese método. O sea que el que utilice mi clase abstracta va a tener que utilizar la lógica de mis métodos como yo los creé, ¿cierto? Y aparte de eso, implementar los que yo coloqué ahí como abstractos, ¿sí? Implementarlos como abstractos, allá en donde, pues en la clase donde lo voy a utilizar, ¿sí? Esa es la idea. Pero bueno, vamos a mirar qué pasaría o cómo manejaríamos este tema. Voy a abrir por acá mi IDE de NetBeans. Dámoslo por aquí. Vamos a mirar. Cómo vamos a trabajar con esas clases abstractas. Listo, miremos por acá. Tenemos una carpeta de la tercera semana. Vamos a dejarla otra vez habilitada. Profe, Sí, señor. o sea, que de pronto dando una idea general entre, o sea, buscando diferencias entre una interfaz y una clase abstracta, o sea, obviando la cuestión de que las interfaces simplemente nos ayudan a definir firmas de los métodos y las abstractas nos permiten hacer firmas y a la vez hacer métodos como tal. Sí. O sea, la utilización de una y de la otra, por ejemplo, podría decirse que depende de la lógica de lo que vayamos a utilizar en el sentido que le voy a mencionar. Por ejemplo, si nosotros utilizaríamos una interfaz haciendo en este caso firmas de métodos cuando sabemos que, por ejemplo, las clases que vayan a implementar dicha interfaz van a utilizar dichos métodos, pero de una forma diferente. O sea, una Exactamente. lógica Sí. quizás distinta. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, no, yo voy a utilizar una clase abstracta acá por XY razón perdón, porque, por ejemplo, yo voy a hacer este método, pero la lógica de este método va a ser la misma para todas las hijas. Entonces, pues, yo podría decir ahí que voy a usar una abstracta. Exacto. Y la otra por la razón de que nosotros podemos implementar varias interfaces a una clase, cosa diferente que con la clase abstracta, que nada más una clase puede heredar de un padre, en este caso Java. Exactamente.
Ok, listo. Era Pero eso. sí, está claro ese concepto, ¿cierto? Exacto, sí. Si yo quiero tener algo como tal, un estándar de cómo quiero que se llamen todos mis métodos, pero cada quien va a ser libre de cómo hacerlo, bueno, pues puedo utilizar una interfaz. Sí, pero tengo un estándar de que todos mis métodos se van a llamar de tal manera y van a recibir ciertos parámetros. ¿Sí? Y a todos los va a obligar a implementar tal cual esos métodos de esa manera. ¿Sí? No lo voy a poder cambiar. Solo voy a poder cambiar ¿qué? El cuerpo del método. O sea, cada quien va a poder trabajar sobre el cuerpo de su método, ¿sí? Sin problema. Pero en el caso de que yo quiera de que la lógica del método sea la que yo definí y todo el mundo lo utilice tal cual, pues utilizo una clase abstracta, ¿cierto? Allá el compañero Daniel la tiene clara, ¿cierto? Así es, ¿sí? Por eso digo que tanto las clases abstractas como las interfaces tienen que ver con ¿qué? Con la organización del código, ¿sí? Realmente para eso lo utilizamos, para organizar más nuestro código, para hacer que nuestro código sea mucho más fácil de trabajar, ¿sí? Ese es el objetivo real de este tema. Ese es el objetivo. Bueno, vamos a mirar entonces por acá un ejercicio que combine varias cositas y nos haga entender un poco más el tema de estas clases abstractas. Decirle por acá, guardar esto en la semana 3. Vamos a quitar esto por aquí y le voy a decir entonces 03, raya el piso pod. Listo, lo finalizamos. Perfecto, entonces voy a crear unos paquetes tal cual como venimos trabajando, un Java Package, voy a llamarme uno que se llame clases, por aquí perfecto, voy a crearme un nuevo paquete, Java Package, otro que se llame, perdón, dentro de este, Java Package, otro que se llame código, perfecto, y voy a tener un tercer paquete que se llame, por ejemplo, interfaces, listo. En la de código principal, pues voy a generar mi clase principal, que ya, pues, ya tenemos ese estilo de trabajo, estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. Voy a definir por acá mi clase principal, voy a definirla por aquí, y voy a llamar su método main. Ahí lo tengo, perfecto, formateamos por aquí, y bueno, ya tenemos listo nuestro paquete, organizado para empezar, y su clase principal. Bueno, voy a seguir trabajando con el ejemplo de la clase perfil y sus roles, pero le vamos a aplicar clases abstractas, vamos a aplicar métodos abstractos y le vamos a aplicar otras cositas más que nos vamos a ayudar a aclarar un poco más el tema. Bueno, entonces voy a venir por aquí a cerrar esto, voy a venir por aquí a mi paquete clases, voy a crearme una nueva clase, tal cual normalita, voy a llamar por aquí perfil, como lo veníamos trabajando, finalizar, voy a quitar por acá esto, voy a quitar por aquí esto, listo. Ya tenemos una clase acá, entonces voy a intentar definir esa clase. Entonces, como la voy a definir como una clase abstracta, pues lo primero que yo voy a hacer es que después del nivel de acceso público, voy a dar espacio, voy a decirle ABS control espacio, y ya me coloca que esto es abstracto, ¿cierto? Ya esto es una clase de tipo abstracto. Perfecto. O sea, vamos a dejarla abstracta, o sea que ya nadie, pero absolutamente nadie, va a poder instanciar, ¿cierto? Directamente la clase perfil. O sea, ya por decirlo así, la protegimos de que no haya ningún elemento, ¿cierto? Ninguna clase externa que quiera crearse un objeto de tipo clase perfil, ¿sí? Ya no podemos hacerlo. Entonces, bueno, voy a definir acá, como voy a utilizar una herencia, entonces recuerden que cuando yo utilizo herencias, pues mi nivel de acceso deberían ser protegidos, ¿cierto? Para que los puedan utilizar quienes, pues en esencia, la misma clase padre y sus clases hijas, ¿sí? O sea que ese nivel de acceso lo voy a definir, voy a decir que protegido, de tipo entero, voy a llamar code perfil, tal como lo veníamos trabajando, un atributo para guardar el código del perfil. Voy a definirme acá otro de tipo protegido y
voy a decirle de tipo cadena, lo voy a llamar nombre perfil. Perfecto. Tenemos 3 acá. Perfecto. Vale. Perdón, tenemos 2 ahí. Vamos a dejarlo por el momento así. Voy a definirme un constructor. Por aquí lo voy a decir. Insertar codec. Constructor. Lo voy a dejar así normalito, sin sobrecarga de nada. ¿Cierto? Perfecto. Ahí tengo un constructor. Y normalmente yo haría algo como esto. Insertar código. ¿Cierto? Getter y setters. Seleccionaría acá y haría algo como esto. Perfecto. O sea que hasta aquí tendríamos una clase común, ¿cierto? Como hemos venido trabajando, sin problema. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros tenemos clases abstractas, ¿sí? Cuando utilizamos una clase como abstracta, pues no, realmente estos temas de setters y getters, ¿cierto? Sobrarían, ¿sí? Como nadie la va a poder instanciar, entonces, ¿qué va a pasar? Si alguien no tiene un objeto de tipo clase perfil, ¿será que puede utilizar un método setter y getter? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? ¿Será que les son útiles o no les son útiles? ¿Qué creen, muchachos? Si son abstractos, Yo iba a decir también, si son abstractos, los usarían los hijos, ¿no? Pero no No, tendría pues, mucho sentido que fueran abstractos, ¿cierto? La verdad, no tendría mucho sentido convertir esos setter y getters en abstractos. O sea que, en esencia, pues, si mi clase es abstracta y como yo utilizo el objetivo realmente de estos métodos es poder modificar valores de mis atributos, pero yo le estoy diciendo que es que eso está protegido, ¿cierto? Y aparte de eso, que nadie quiero que instancie mi clase. Entonces, ¿serán útiles? No, ¿cierto? La verdad, como que sobran, ¿sí? Entonces, normalmente cuando se definen clases abstractas, por lo general, uno no trata de utilizar esto, ¿sí? Por lo que les digo, pues tenemos acá un nivel, aquí tenemos otra cosa que pues nos va a dejar crear instancias y pues si yo quisiera utilizarlos, pues ya sería directamente con mis hijos, ¿sí? Exacto. O sea que el padre ya no lo podríamos instanciar por directo. Pero bueno, por el momento no es que no los pueda hacer, usted lo puede utilizar. Por el momento los vamos a quitar, pero por lo general no los aplicamos, ¿sí? Pero bueno, dejémoslo acá como tal, así. Después las podemos agregar, no hay problema. Y pues, si en el caso que los quieran utilizar, pues ya saben que serían a través de quiénes, de los hijos, de ese padre. Pero bueno, vamos a darle un enfoque diferente a este ejercicio para que vean el tema de las clases abstractas. Bueno, ¿cómo defino un método abstracto? Sencillo, ¿cierto? Yo puedo decirle nivel de acceso, público, y le digo abstracto, el modificador abstract. No voy a retornar nada porque solamente es la firma, entonces coloco un void, ¿sí? Todo esto lo tienen que tener súper claro, ¿cierto? Y ya saben, ya vienen enterándose de todas estas cositas. Al principio, pues, escribíamos por escribir, ¿cierto? Porque no entendíamos varias cosas. Agregar permiso, y le puedo decir que aquí ese agregar permiso me va a recibir un parámetro de tipo string, ¿cierto? Que voy a llamar nuevo permiso. Perfecto. Si tengo esto hasta aquí, ya definí un método abstracto. O sea que ya tengo un método abstracto definido, ¿sí? Sin problema. Bueno, ¿esto es definir un método abstracto? Sí, dice allá, los métodos abstractos no tienen cuerpo y terminan con punto y coma. Mira, aquí está, terminando con punto y coma y no tienen cuerpo. Yo no le veo ninguna llave que abra, ninguna llave que cierra y ni mucho menos una lógica dentro del método, ¿sí? O sea que esto es un método abstracto, ¿cierto? O sea que va a ser o va a obligar a alguien más a que debe implementarlo, ¿sí? A que debe implementarlo. Profe, yo también puedo definir atributos de tipo abstracto.
Pues miremos a ver qué pasa. ABS, control espacio. ¿Y qué pasó? ¿Se puede definir o no? Pero lo que dice allá, modificador abstracto, nos permitió aquí. O sea que, ¿qué puedo convertir entonces a abstracto? Los métodos y las clases. Los métodos y las clases, ¿cierto? O sea que solamente voy a poder convertir a abstracto los métodos y las clases, ¿sí? Hasta ahí para de contar. Entonces, aquí no tiene lugar un abstract dentro de un atributo de esa clase. ¿Que cuántos métodos abstractos puedo tener? Todos los que quiera, hermano. O sea que aquí puedo tener otro. Bueno, eche gafa con esto. En muchos casos, por allá ustedes encuentran algo como eso, ¿sí? Y si vienen acá, ¿cierto? Que declárele, perdón, se me olvidó aquí el abstract, ¿cierto? Y con eso es suficiente. Pero hermano, no se acostumbre a esto, ¿sí? No se acostumbre a esto, acostúmbrese a colocar todo su nivel de acceso, ¿cierto? Su modificador, ¿cierto? Las cosas que queden completas son un poco más entendibles y tienen un poco más de calidad a nivel de escritura de código, ¿sí? Se lo permití, ay, que porque si es público, si no tengo el público, él toma por defecto público, sí, pero no. Acostúmbrase a escribirlo completo, ¿sí? No le cuesta mucho. Y si su código se ve con un estándar de calidad mucho mejor, ¿cierto? Entonces, acostúmbrese a escribirlo completo. No le va a quitar mucho tiempo escribir una palabra más. Entonces, ¿puedo tener muchos? Sí, claro, puedo, por ejemplo, tener aquí otro que sea público, aquí de tipo abstracto, que no retorne, por ejemplo, nada también. Se llame, por ejemplo, eliminar permiso, que reciba como un parámetro por acá, string, tipo string, el nombre de permiso. Y tengo otro método abstracto. O sea que mi clase ya tiene dos atributos, un constructor sin sobrecarga, ¿cierto? Dos métodos abstractos, agregar permiso, eliminar permiso, ¿cierto? Que reciben dos parámetros, cada uno recibe un parámetro de tipo cadena. Ah, perfecto. Ah, pero bueno, ¿puedo tener métodos que no sean abstractos dentro de mi clase? Claro, allá lo dice. Allá lo dice. Entonces voy a agregarme por aquí un nuevo atributo, lo voy a decir también que es de tipo protected. Voy a agregar nuevamente la array list que necesitaba. Entonces agrego list, que se importe, agrego string, por acá que reciba un string, ese arreglo, y lo voy a llamar arreglo permisos. Tengo otro atributo que va a ser un arreglo. Bueno, ustedes seguirán y se seguirán preguntando, ¿por qué yo siempre, cuando voy a crear un arreglo de tipo array list, por qué el profe siempre utiliza el nombre de la variable va a ser de tipo list? ¿Sí? Pues bueno, intento seguir las recomendaciones que dice Java, ¿cierto? List es una interfaz, ¿cierto? Que hereda de array list. O sea que viene siendo un hijo o algo así, ¿cierto? Y según lo que me decían por allá, en algún momento me decían, normalmente es mejor prohibir que se instancien directamente, ¿cierto? Clases papás, ¿sí? Hágalo a través de sus hijos. Pues yo trato de seguir eso, ¿cierto? Instancio el hijo, perdón, creo mi variable de tipo list y después hago que esa variable sea un arreglo, un objeto de tipo array list, ¿sí? Trato de seguir esa norma, ¿cierto? Pero esto lo puede hacer si quiere directamente array list de una vez. No hay problema, se la vas a distanciar de todas maneras. Pero bueno, cada quien mira cómo establece mejor su código, ¿sí? Pero esa es una muy buena conducta hacerlo. Entonces, bueno, perfecto. Tengo ahí un arreglo, o sea que puedo tener métodos que no sean abstractos. Sí, claro, lo puedo hacer. Voy a crearme uno que no es abstracto. Voy a decirle public. No voy a retornar nada. Voy a llamar imprimir permisos. Tengo un método que no es abstracto. Como no es abstracto, pues necesita de qué? De un cuerpo. Aquí format. Perfecto.
sea que necesita de un cuerpo ese método. Bueno, pues ¿qué cuerpo va a tener? Aquí es donde, como decía el compañero, quiero que la lógica de este método todos la utilicen. No quiero absolutamente que nadie, pero nadie, me cambie la lógica del método. Bueno, entonces hagamos la lógica del método y convertamos eso en una clase abstracta, ¿cierto? Pues nadie va a poder modificar eso sin utilizar la lógica de este método. Que la lógica en este caso es sencilla, no importa, estamos mostrando el concepto, ¿cierto? Ya después usted tendrá que enfrentarse a hacer algo mucho más complejo y pues va a implementar lo mismo y pues la lógica de cada método va a poder cambiar en esencia pues de la lógica del programa que estemos tratando de solucionar, ¿sí? O lo que yo normalmente le llamo la lógica del negocio, ¿sí? Ese punto, en ese momento, lo que me toque hacer para solucionar algún inconveniente de algún cliente, ¿sí? En esencia nosotros hacemos eso todo el tiempo, ¿cierto? Analizar, hacer una labor de requerimiento, de consultoría, de saber qué problema tiene el cliente y de tratar de plasmarle eso que está en el mundo abstracto, ¿cierto? A código, ¿sí? Eso que pasa en el mundo real, a código, ¿cierto? Que algunos son más sencillos, que otros son más difíciles, bueno, ese es el diario vivir. Entonces, súper más complicados, súper menos complicados, pero eso es lo que hacemos todo el tiempo. Tratar de abstraer de la realidad cosas y venir acá y transformarlas a código y que le solucione algún problema que un cliente tenga, ¿cierto? Un proceso que es muy tedioso, que es muy manual. Bueno, nosotros le facilitamos ese tipo de soluciones, ¿cierto? Bueno, perfecto. Entonces, voy a decirle por acá que voy a utilizar un ciclo for each para imprimir. Este es el ciclo for each. Y él por defecto y nadie ya asume que el atributo arreglo permisos es el que está de tipo arreglo. Lo coloca ahí de una vez. Y acá hasta me dice que voy a crear un objeto de tipo string, ¿cierto? Voy a llamarlo mejor obj permiso, para no confundirme. Ahí está. Y simplemente voy a imprimir, decirle acá un show, acá una rayita y por acá concateno cada objeto que recorra de ese arreglo. Ya, eso es lo que voy a hacer. No es más. Entonces ahí nos imprime cada objeto que recorra ese arreglo y listo. Bueno, pero hicimos un método que no es abstracto, ¿sí? Un método que no es abstracto y aparte de que no es abstracto, pues tiene una lógica definida, ¿cierto? O sea que hicimos una definición, implementamos ese método y nosotros le hicimos un cuerpo a ese método, ¿sí? Nos basamos en una lógica para solucionar algún inconveniente, ¿cierto? O algún proceso dentro de nuestro software y lo llevamos a un punto donde, ¿qué va a pasar? Pues queremos que todo el mundo lo utilice, pero que nadie, absolutamente nadie, cambie esa lógica. Todos utilicen la lógica que yo definí. Listo. Ahí está. Ahí hay un ejemplo del método. Tenemos dos métodos abstractos. Perfecto. Bueno, voy a crear otra clase por aquí. En el paquete clases, y le voy a decir nuevo Java class, voy a llamar administrador. Listo, finalizar. Por acá tengo. Borramos esto. Y borramos esto. Perfecto. Bueno. ¿Qué voy a hacer de esta clase? Le voy a decir de una vez que administrador va a heredar, voy a hacerle un extends, va a heredar de perfil. La clase, listo, aquí lo tengo. Pero mire qué pasa de una vez. Mire que de una vez me sale algo y me dice administrador, ¿cierto? No es abstracto, ¿sí? Y me dice por allá que tengo unos métodos abstractos. Bueno, o sea que nos obliga de una vez a implementar esos métodos abstractos, ¿sí? A implementar esos métodos abstractos acá en la clase administrador. ¿Cuáles? Los que yo tengo ya acá definidos como abstractos, ¿sí? Estoy heredando de perfil. Ya saben, como estoy en el mismo paquete que se llama clases, pues no hubo necesidad de que se hiciera el import, ¿cierto? De la clase perfil. Si usted lo quiere hacer, vaya y venga, pero no es necesario, porque estoy en el mismo paquete, ¿vale? Entonces, cositas para que las tengan en cuenta. Perfecto, o sea que yo le digo aquí a mi IDE,
¿sí? En el bombillito y le digo que me implemente todos los métodos abstractos. Y ahí está. De una vez nos quita el problema. Ya me implementó el método abstracto agregar permiso. Ya me implementó el método abstracto eliminar permiso. Tal cual. Bueno, voy a quitar todo esto. Que simplemente si esto se ejecutara, eso es una sección que tiene por allá por defecto. Lo voy a mostrar en pantalla. A quitarle esto y voy a quitarle esto también. Bueno, pues ahí viene lo que dice el compañero, ¿cierto? Me dice, implemente el método y se tiene que llamar agregar permiso. Y aparte de que se tiene que llamar agregar permiso, debe tener un parámetro de tipo cadena y se debe llamar de tal manera. Bueno, o sea que asemejo esto a un estándar de trabajo, ¿cierto? En efecto, es para eso, ¿sí? Es para eso. Una forma de estandarizar cómo quiero yo trabajar, ¿sí? Cuando usted desarrolla solo vaya y venga, usted trabaja como quiera, pero cuando usted está en un grupo de desarrollo donde un proyecto tiene más de 10, 15, 20 o 30 desarrolladores porque es muy grande, pues hermano, créalo que esto es supremamente necesario, ¿sí? Si no, cada quien hace como quiera y como quiera es como quiera, ¿sí? Y cuando van a ver, esa vaina no tiene un estándar. Totalmente, totalmente todo hecho a la manera de cada uno. No, hermano, eso no se puede así, ¿sí? Empezando no va a tener ni calidad, ¿cierto? Y empezando, qué tortura después cada quien intentar modificar algo, ¿cierto? Cada quien lo hizo como le dio la gana. Entonces, no, para eso vamos a utilizar estos conceptos y para eso se aprende. Abstractos, interfaces, para organizar código y obligar a que ciertas cosas se hagan como yo quiero que se hagan, ¿sí? O al menos, en este caso, como yo quiero que se llamen, ¿sí? Como yo quiero que se llamen, haga usted la lógica como le dé la gana. Pero al menos lléveme el estándar de que todos se llamen igualitos y reciban los mismos valores o los mismos parámetros, en fin, como yo lo dispuse o lo diseñé. ¿Listo? Bueno, listo, pues esta clase tiene dos métodos abstractos, ya tengo una herencia desde por acá. Bueno, vamos a agregarnos por aquí. Vamos a definirnos un constructor. Ahí lo tengo. No lo voy a hacer con sobrecarga, con nada, simplemente el constructor, tal cual. Pero bueno, dentro de este constructor voy a iniciar el constructor del papá. Recuerden, había una expresión que se llamaba super. ¿Se acuerdan de eso, señores? ¿Para qué servía? ¿Para qué servía super? ¿Mm? ¿Alguien por ahí que se acuerde? ¿Para qué utilizábamos super o ninguno? ¿Nada? Era algo como llamar la clase de papá, algo así. Bueno, pues cuando utilizamos super normalmente es que nos referimos ¿a qué? A implementar el constructor de esa clase padre, ¿cierto? Entonces, en este caso yo le estoy diciendo que lo implemente. No nos salió como cuando vimos la herencia, porque es que en ese constructor del papá no tenemos nada, está vacío. Y no generamos otro constructor de tipo, en este caso, sobrecargado. No, generamos un constructor normalito, ¿sí? Entonces, yo le indico entonces dentro de mi constructor de la clase administrador, hermano, pero utilice también ese constructor del papá, porque yo soy un hijo de perfil. Entonces, con eso nos indica que vamos a utilizar ese constructor. ¿Vale? Bueno, tenemos una clase llamada administrador que extiende, ¿cierto? O que hereda, eso suena más elegante, de un papá llamado perfil. Bueno, vamos hasta ahí sin problema. Hereda de un papá llamado perfil. Bueno, perfecto. Y
implementó dos métodos abstractos de esa clase, uno que se llama agregar permiso, otro que se llama eliminar permiso. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a mirar entonces qué pasa. Tenemos acá, vamos a definir la lógica de cada método abstracto. En agregar permiso, pues yo le voy a decir por aquí arreglo add, porque es un arreglo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Utilizando este atributo del papá, ¿cierto? Aquí está, tal cual. Voy a agregar un permiso, simplemente add, nuevo permiso, o sea que estaría agregando algo a ese arreglo. Bueno, perfecto. Y el de eliminar permiso, pues haría algo como arreglo, permisos, punto remote, por aquí. ¿A qué necesitaríamos? Nombre de ese permiso. Ya, tendríamos la lógica de esos métodos. Sobreescribimos o sobrecargamos esos métodos. Aquí también estamos viendo algo de polimorfismo. Sí, tal cual. ¿Cierto? Tenemos unos métodos que ya están definidos en algún lado. Y nosotros lo que vamos a hacer es sobrecargarlos con algo. En este caso los estamos sobrecargando con esa lógica para implementar ese método. ¿Sí? Con esa lógica para implementar ese método. Bueno, ¿qué podrá pasar hasta ahí? Pues sencillo. Vamos a mirar entonces qué podríamos hacer. Voy a pasarme aquí a mi clase principal. El código principal. Voy a definir por acá. Decirle por aquí la sesión de definición. Variables. La tenemos. Y me voy a definir una variable, en este caso, para crearme un objeto. Voy a definirme una variable por aquí. Te voy a decir de tipo administrador, de tipo clase administrador. Ahí lo tengo, se importó. Voy a decir obj administrador. Voy a aplicar el concepto de que quiero que todo se maneje a través de los hijos, ¿cierto? O sea, a través de las clases hijas. Entonces no quiero ni voy a tocar la clase padre para nada, ¿cierto? Además no puedo instanciarla. Entonces vamos a hacer todo a través de esos hijos sin problema. Bueno, tengo por aquí. Entonces voy a crear aquí unos objetos. Los tengo. Le voy a decir que obj administrador va a ser igual. Voy a llamar la expresión new y la clase administrador. Perfecto, control espacio y listo. Tenemos un objeto de tipo administrador sin problema. Vale. Seguimos entonces. Ya tengo un objeto de tipo administrador. Voy a hacer por acá una sesión. Voy a decir por aquí que agregar permisos. Administrador. Tengo por acá. Listo. Voy a decir obj administrador. Voy a decir punto. Voy a llamar el método agregar permiso. Mírenlo, ahí ya lo tenemos. Ahí está. Voy a agregarle un permiso por aquí. Voy a decirle, por ejemplo, crear. Estamos agregando un permiso al arreglo. Voy a crearme otros por aquí. Voy a decir, por ejemplo, editar. Voy a decirle otro por aquí. Por ejemplo, eliminar. Bueno,
¿Qué pasará con esto? Vamos a ver si ejecuto esto, ¿qué estaríamos haciendo? Vamos a ver por aquí, ejecutes el programa. Uf, y tire, tenemos un error, ¿cierto? Miren, por acá dice algo que no podemos invocar. ¿Sí? Clases, administrador, agregar permiso. Nos muestra por aquí administrador Java.11 y por aquí en principal Java.21. Toquemos el administrador a donde nos lleva. Bueno, estamos intentando por aquí agregar un objeto, ¿cierto? Un objeto. ¿A dónde? En este caso, tratando de agregar un valor a este arreglo. Pero nos está generando un error. Miramos la clase perfil, ¿qué pasa? ¿Ve? Bueno, ¿qué creen que falta por ahí? ¿Por qué será que no nos está dejando agregar ese elemento a ese arreglo? Estamos agregando un atributo que a la larga va a ser un arreglo, ¿cierto? De la clase papá, que es perfil, y lo estoy utilizando en la clase hija. Pero mire que hubo un error, ¿sí? Aquí en la ejecución, nos dice por acá que no fue posible invocar algo, ¿cierto? Y nos muestra dos posibles problemas con las clases. Cuando lo ve el administrador, pues me lleva exactamente al método agregar permiso. ¿Qué faltará ahí, señores? ¿O por qué será que no podemos agregar un elemento a ese arreglo de tipo ArrayList? Porque la Porque clase de no lo permiso hemos debería tener un instanciado, ¿no? constructor con sobrecarga. ¿Será por el Y constructor de sobrecarga o porque qué? No hemos instanciado la array list. Exactamente, ¿cierto? Por ningún lado, ni tanto en el papá ni como en el hijo, no veo por ningún lado que se haya creado el objeto de tipo ArrayList. Y si no tengo un objeto creado, pues lo más probable es que no pueda utilizar ninguno de los métodos de esa clase. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, entonces si me voy a administrador, voy a definir ese objeto aquí en el constructor. ¿Sí? O sea que le voy a decir acá entonces que arreglo permisos va a ser igual y créeme el objeto. ¿Sí? Porque en el constructor ya sabemos que lo primero que se ejecuta en una clase cuando la instanciamos es el ¿qué? El constructor. ¿Cierto? Pero Entonces, hágalo pues, en el padre, profe, en perfil. Pues lo yo no toca podríamos hacerlo hacer. bien. Lo podríamos hacer en el padre también, ¿cierto? Como lo quieran hacer. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacerlo aquí por el momento para que lo note. Después usted ya dice, bueno, yo soy más power que el profe, quiero organizar mejor el código, esto sobra aquí. Bueno, llevémonoslo para perfil. Bueno, lo importante es que entiende lo que está haciendo, ¿cierto? Ese es el fin y ese es el punto al que queremos llegar. Bueno, iremos a ver si ejecutamos nuevamente nuestra clase principal. ¿Qué va a pasar? Ya no nos generó error. En lo posible o lo más probable es que ya fue capaz de guardar esos elementos dentro del arreglo. ¿Sí? Eso es lo más probable que pasó. ¿Cierto? Que ya es capaz de guardar esos elementos dentro del arreglo. Bueno, pero entonces miremoslos. Por aquí más abajito, voy a decirle OBJ, de tipo administrador. Voy a utilizar un método que tenía por allá que me decía imprimir permisos. Bueno, ¿está en dónde? En el papá. Y este método que definimos que no era abstracto y ya tiene la lógica hecha, ¿sí? Que recorre por allá el arreglo y ¿qué nos hace? Pues simplemente imprimirnos esos permisos en pantalla. ¿Sí? En este caso son cadenas que tenemos allá. Vamos a mirar qué pasaría. Sin problema. Bueno, ¿qué pasa? Vengo por aquí, ejecuto nuevamente. Efectivamente ya puedo imprimir esos permisos, o sea que sí los agregó, ¿cierto? Sí se creó correctamente el objeto de tipo ArrayList y ya le pude agregar elementos sin problema, ¿cierto? Sin problema, inclusive hasta los puedo mostrar. Bueno, pues hasta el momento que no tenemos una clase padre que la definimos como abstracta, ¿cierto? Unos atributos protegidos, donde uno de esos es un arreglo, ¿sí? Un constructor sin sobrecarga, perfecto, y dos métodos abstractos que definimos en mi clase abstracta,
¿cierto? Y uno que no es abstracto y que está definido y tiene un cuerpo, porque esa es la diferencia entre un método que no es abstracto y otro que sí es abstracto, pues que el abstracto no tiene cuerpo, ¿cierto? No se le implementa la lógica de desarrollo, pero el que no es abstracto sí, entonces no tiene problema. Y tenemos una clase administrador que hicimos, que es una herencia de perfil, ¿sí? Que generó su propio constructor, llamó al del papá con el super, inicializamos ahí ese arreglo, o inicializamos esa clase de ArrayList, ¿cierto? Ese objeto de tipo arreglo, el tipo de arreglo de ArrayList, perfecto, y ya hace algo con el método, ¿sí? Bueno, o sea que estamos mirando que realmente el concepto se cumple, que es abstracto, ¿cierto? No tiene problema, lo pudo extender, ¿sí? O pudo heredar, implementé esos métodos dentro de mi clase, en fin. Bueno, pues miremos qué pasaría con algo más. Bueno, miremos qué más se podría hacer. Yo podría tener, por acá, voy a llamar dentro de mi paquete, por aquí tengo otro paquetico, dentro de interfaces, y me voy a crear una interfaz. Voy a crearme una interfaz, en este caso Java Interfaz, la voy a llamar seguridad. Vamos a llamarla seguridad. Vamos a hacer ahí algo un poco diferente. Tengo por acá, vamos por acá, listo, tengo una interfaz. Bueno, dentro de mi interfaz voy a decirle, voy a colocar por acá algo así, boolean, ¿cierto? O sea que va a retornar un booleano y le voy a decir iniciar. Toma, clic derecho, format. Si nos paramos por aquí, miramos, esto está aparentemente bien, ¿cierto? Pero ¿qué vuelve a pasar acá? Pues en las interfaces, realmente si nosotros miramos lo que está por dentro, estas famosas firmas de los métodos, pues son métodos abstractos, ¿sí? Tal cual, ¿cierto? Pero mire, lo que les decía, definí que me va a retornar un booleano y definí una firma. Pero esto debería tener un nivel de acceso, así fuera público por defecto, que porque lo toma, hermano, acostúmbrese a ponerlo, ¿cierto? Acostúmbrese a ponerlo. ¿Qué pasa con las interfaces? ¿Será que una interfaz yo puedo implementar un constructor? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que lo puedo implementar? ¿Qué dice acá? Encuentro la opción de implementar un constructor dentro de una interfaz. Me parece. No, ¿cierto? Es que esto no es para eso. Esto no es una clase. Entonces no puedo implementar constructores. ¿Puedo hacer algunos atributos? Sí, eso sí puedo hacerlo. Yo puedo llegar, por ejemplo, a hacer algo como un int por aquí, decirle algo como ejemplo, por ejemplo, inclusive darle hasta un valor por acá. Pero todos estos posibles atributos que yo pueda generar se van a hacer atributos de tipo constante, ¿sí? O sea, se van a convertir en finals, ¿cierto? Por ejemplo, aquí me dice que haga algo con eso, pero yo lo puedo dejar así si quiero, pero puedo definir también su nivel de acceso. O sea que sí puedo definir atributos, sí lo puedo hacer. Lo que pasa es que todos van a ser de tipo constante, ¿sí? Pero bueno, realmente el objetivo de una interfaz es que yo le coloque firmas de métodos que se van a implementar en alguna otra clase, ¿sí? Ese es el objetivo real de una interfaz, ¿sí? O sea que no voy a poder generar un constructor, no, claro que no, ¿sí? Porque empezando, nosotros no creamos objetos de tipo interfaz, ¿sí? Eso no lo hacemos. Entonces, por eso no tiene sentido de crear un constructor, porque no va a haber una instancia, no se va a poder instanciar. Entonces, bueno, tengo una interfaz llamada seguridad, que está en un paquete que se llama interfaces. ¿Listo? Y esta interfaz, pues, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, pues voy a aplicarla, por ejemplo, en mi rol administrador,
aparte de que herede perfil, yo le voy a decir, hey hermano, implementeme una interfaz. Ah, bueno, implementeme, y quiero que me implemente la interfaz que se llama seguridad. Espacio, por aquí pegado, seguridad, control espacio, está, y la cargó, ¿cierto? Pero miren qué pasa, de una vez nos molestó traer la clase, ¿cierto? Me dice que no es una clase abstracta, ¿cierto? Y me está diciendo que hay un método abstracto que se llama iniciar sesión en seguridad, debería yo implementarlo. Ah, bueno, o sea que yo puedo decirle aquí nuevamente al bombillito, clic, si lo implementeme todos los métodos abstractos, y me implementó el método iniciar sesión. Bueno, yo puedo tener, heredando de una clase abstracta, implementar sus métodos abstractos, y aparte de eso, puedo tener una interfaz, implementando la interfaz, ¿cierto? Implementando la interfaz. Sí, claro, sin problema. Implementar los métodos que tiene la interfaz. Sí. A esto los libros le llaman herencia múltiple. Pues hermano, esto, no sé, o sea, para mi concepto, esto no es una herencia múltiple, ¿cierto? Debería tener un stem, ¿cierto? Pero cuando yo heredo en Java no puedo heredar más de una clase, pero sí puedo implementar más de una interfaz, ¿sí? Entonces, no es como lo dicen por ahí, que eso es una herencia múltiple. Nada. Realmente en Java ese tema de la herencia múltiple, heredar de múltiples clases, no aplica, ¿sí? Si yo tengo otra clase y le digo acá que coma y el nombre de la otra clase, eso no me lo permite, ¿sí? Un lenguaje que sí hace herencia múltiple es C. Pero estamos hablando de que eso es otra cosa, ¿cierto? Empezando un lenguaje bastante viejito, ¿cierto? Bastante eh, complejo implementar ese tema de la herencia múltiple. Eso no es tan fácil. Allá es un ladrillazo bien duro, ¿sí? Pero aquí no, este cuento de que eso es herencia múltiple. Los libros a veces dicen muchas cosas, ¿cierto? Pero en realidad, cuando usted programa, ve otras vainas que no son tan así, ¿sí? Como hay otra cosa que dice que si tengo una clase abstracta, ¿sí? Por ejemplo, como esta, que como mínimo debería ser tener un método abstracto que, ¿por qué no?, se podría implementar esa clase. Pero si yo vengo acá y hago algo como esto, ¿qué le pasó a mi clase? ¿Le pasó algo? No pasó nada. Nada, cierto. Entonces, eso es otra cosa que dicen por ahí, que dice Google, que dice un montón de cosas, que cosas de libros que sacan. No, hermano, es mentira. Mire que no hay problema, ¿cierto? A pesar de que mi clase era abstracta, si no tenía ni siquiera al menos un método abstracto, no hay problema. Él no va a generar ningún error, ¿sí? No va a generar ningún error por ningún lado. Bueno, voy a seguir entonces acá. Esto me retorna un booleano, según lo que yo dije, es un booleano, ¿cierto? O sea, ¿qué me va a retornar? ¿Qué valores voy a tener de esperarme que retorne ahí? ¿Cuáles? True o false. True o false, ¿cierto? Bueno, voy entonces aquí a mi clase perfil, que es la papá. Voy a ir allá a mi clase perfil y voy a agregarme un nuevo atributo. Voy a decir de tipo protected. Voy a decir que sea de boolean y lo voy a llamar, por ejemplo, logueado. ¿Listo? Q es una G. Logueado, listo. Control S. Vale. Voy a ponerle aquí en el constructor que es el logueado. Voy a inicializar ese atributo, ¿sí? Voy a decirle que siempre ese atributo esté en un valor de falso, o sea, que no esté logueado. Bueno, ¿qué pasa? Yo dentro del constructor puedo inicializar atributos, colocarles algún valor de inicio.
Pero no sé si ustedes recuerdan que en los constructores anteriores que construimos había algo como esto. ¿Sí lo recuerdan? This punto el atributo. Cuando se hacía la sobrecarga. Cuando se hacía la sobrecarga. Bueno, ¿qué pasa? Yo les decía que más adelante miramos que era this, ¿cierto? Es que pasa, this es una variable, una palabra de contexto, ¿sí? ¿Y de contexto de qué? Si estoy parado en esta clase, ¿cómo se llama la clase? Pues perfil, ¿cierto? Y pues normalmente esa clase va a tener un objeto de esa clase. Entonces ese this siempre hace referencia como si usted estuviera diciendo el objeto perfil, punto, tal cosa que es a mi atributo, o sea, referencia a algo de la misma clase, ¿cierto? En este caso, this.logueado. Eso se utilizaba antes, ¿sí? Hace un par de años, todo el tiempo utilizamos this, pero ahora las nuevas versiones de Java, si usted lo utiliza o no lo utiliza, para él le da lo mismo. ¿Salió error por esto? ¿Sí o no? No, pero sí que... Nada, no, ¿cierto? no. O sea que si usted quiere hacerle this, lo único que le está diciendo es que, estamos trabajando algo de esta misma clase, un atributo de mi misma clase, ¿cierto? O sea, mi misma clase, perfil en este caso, y le estoy diciendo que inicialicen un valor, ¿sí? Dependiendo del tipo de datos, pues yo le puedo decir que inicialicen 0, que inicialicen 100, que inicialicen 200, eso depende de la lógica del programa, ¿sí? Depende de la lógica del programa. Ya depende allá que yo cómo lo quiera manejar o cómo lo quiera inicializar o cómo lo quiera trabajar, ¿sí? Eso depende de la lógica del programa. Bueno, en este caso yo simplemente voy a decir, voy a quitar eso del this, ¿cierto? Y le voy a decir que lo guiado va a iniciar en falso para hacer ahí un posible o una posible emulación de un inicio de sesión, ¿sí? Que no tenemos ningún código, más adelante lo vamos a tratar de plasmar, pero cuando tengamos bases de datos, ¿cierto? Sí, Daniel, cuéntenos. Sí, es que esa palabra, esa palabra reservada dis también aparece en los métodos set, ¿no? Es decir, que si yo le Sí, quito esa palabra dis a los set también van a funcionar igual. deberían funcionar, sí. Realmente lo hace por defecto la herramienta de insertar código, ¿sí? Y lo hace también, le pone porque está afectando algo de esa misma clase, ¿sí? Por eso utilizaba this todo el tiempo. Inclusive ese nombre de palabra reservada como tal, no solamente lo utilizamos en Java, ¿sí? ¿Alguien ha trabajado aquí JavaScript? ¿Cierto? En algunos lenguajes JS se utilizan también esos contextos, ¿sí? Pero bueno, lo importante es Ok. entender que me está referenciando a algo mismo en mi misma clase, ¿sí? Alguna cosa en mi misma clase, puedo yo decirle this, tal cosa, ¿sí? Y lo referencio. Pero bueno, listo. ¿Qué voy a hacer acá? Perfecto. Me creé un nuevo atributo de tipo protected y solamente le dije que en el constructor del papá ese protected siempre inicialice en falso. No hice nada más. Llamo clase administrador. Entonces voy a decirle que cuando se implemente este método de iniciar sesión, pues logueado, ¿cierto? Control espacio, mire que ya aparece ya ese atributo, ¿cierto? Porque viene del papá, ese logueado sea igual a true. Ya, no voy a hacer nada más. Y voy a retornar porque me está pidiendo que retorne un valor, pues en este caso voy a retornar logueado. ¿Listo? Perfecto. No hice nada del otro mundo, simplemente una interfaz adicional que llame seguridad, que por dentro le definí una firma de un método, ¿cierto? Y después esa interfaz vine a la clase administrador y la implementé, no fue más. Y me obligó a implementar el método iniciar sesión, ¿sí? Y yo, por ejemplo, aquí le hice una lógica a ese método que la utilizaré en algún momento. Bueno, sí, la utilizaré en algún momento. Bueno, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Bueno, ¿qué pasa? Vengo por aquí a mi clase principal. Entonces yo podría decir algo como, antes de que me agregue los permisos,
Yo podría decir algo como OBJ administrador punto iniciar sesión, ¿cierto? O sea que voy y llamo a ese método. Cuando lo llamo, entonces el atributo logueado, ¿qué valor va a tener? Si estoy utilizando el método de iniciar sesión. True, ¿cierto? Ah, bueno, entonces le puedo inclusive decir acá, hacer algo sencillo, si abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, y puedo decir algo como OBJ administrador punto, ¿verdad? Punto logueado. ¿Qué pasó? Necesito traerme el valor de mi atributo logueado para comparar si está en true o está en false y permitirle que ahora sí me agregue los permisos. Pero no lo encuentro. ¿Qué puede ser o qué puede ser lo que ocasiona que no encuentre a mi atributo logueado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría, señores? ¿Por qué el objeto administrador no fue capaz de traerme el atributo logueado? Ese atributo... Porque el acceso es protegido. Protegido, ¿no? Ah, bueno, o sea, porque en la clase perfil yo tengo ese logueado como un acceso protegido, ¿cierto? Bueno, ¿cómo soluciono eso? ¿Qué haríamos? ¿O qué podemos hacer? Meterle el método que da ese atributo. Meterle un método get a ese atributo, ¿será? O igual ya está entre los métodos, ¿no? O sea, simplemente ahí puedes compararlo. No entiendo bien qué es lo que quiere. Quiere Queremos, revisar el valor de queremos esa saber variable. qué valor Está en tiene true ese o en false. atributo en este momento. Después de haberse logueado, quiero saber qué valor tiene el atributo logueado. Compararlo, ¿cierto? Por ejemplo, decir punto logueado va a ser igual a true, ¿sí? O sea que si es verdadero, quiere decir que inició sesión, ¿cierto? Entonces, si inició sesión, le voy a permitir que me agregue permisos a ese usuario, ¿cierto? A ese usuario que tenga ese rol administrador. Pero si no, pues voy a decirle al usuario, intentando utilizarlo, algo en pantalla que diga, por ejemplo, usted no tiene permisos asignados. Y obviamente si no tiene permisos asignados, ¿usted lo va a dejar iniciar sesión? No, porque no sabe qué mostrarle, ¿cierto? No sabe qué opciones mostrarle a su usuario. Eso es lo que quiero simular. Un pequeño inicio de sesión donde valide si sí tiene permisos. Si se logueó, entonces agréguele estos permisos a su usuario. Estos son los permisos de su usuario. Y si no, pues simplemente no tiene permisos asignados. Pero para eso necesito comparar el valor que tiene ese atributo. Pero si vieron, desde el objeto administrador no puedo tener acceso a él, ¿cierto? ¿Por qué? Parémonos acá. Mire lo que dice logueado es protegido, ¿cierto? En perfil. O sea que ese atributo es protected en perfil. Obviamente no voy a poder tener acceso desde la clase principal. La clase principal es hija de perfil. No, no. No, ¿cierto? No, entonces pues está cumpliendo su labor el protected. ¿Cómo soluciono? Necesito obtener el valor de ese atributo. Dígame, en una solución viable, ¿cuál sería? Cambiarlo a public. Bueno, una opción podría ser cambiarlo a public, ¿sí? Bueno, Meterle un get o crear una variable en la clase principal que guarde ese valor de que retorna el método iniciar sesión, ¿no? pues realmente lo podríamos hacer de dos maneras, ¿cierto? Uno, cambiar directamente esto a public. Yo les dije, una clase no debería tener atributos públicos, ¿cierto?
Pero también les dije en otra ocasión que en algún momento, ¿cierto?, íbamos a de pronto a tener algún atributo de tipo público, ¿sí? Porque de pronto mi lógica que esté realizando me obligue a eso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podría ser un momento donde me está obligando a tener ese atributo como público, pero en lo posible no voy a tener atributos públicos, ¿sí? Esa es la idea. No es que no lo pueda hacer, lo puedo hacer, pero en lo posible trataré de no tenerlos, ¿sí? Por ejemplo, si lo pasara a public, perdón, control Z por aquí, control S, de que ya principal, pues ya no tiene problema, ¿cierto? Ya pudo acceder, míralo, ahí lo tiene. O sea que ya cuando le digo punto, control espacio, míralo, logueado ya sale. O sea que ya me podría funcionar. Sí, claro, porque si le digo que OJ administrador inicie sesión y voy y miro control click este método lo único que hace es que logueado lo transforma a true, ¿cierto? Y retorna el valor. O sea que hace un return de logueado y logueado vale true, ¿sí? Si vengo a mi clase principal y le digo en este if que ahora, ¿qué valor? Si el valor de logueado es igual a true, pues simplemente créele a ese usuario o asignele a ese usuario unos permisos. Y que si no, pues simplemente no tiene permisos asignados. Bueno, es una simple lógica sencilla, lo único es para explicar el pedacito cómo se utilizaría, ¿cierto? Pero si yo le doy play por acá, pues mire, como dice que es true, pues efectivamente me dejó mirar sin problema. Pero si yo le digo acá que esto es falso, ¿cierto? Y voy y ejecuto nuevamente la clase principal, ¿qué le dijo? Pues usted no tiene permisos asignados, entonces pues no le puedo mostrar o no lo puedo dejar iniciar sesión. Pero mire que qué pasó. Aquí más abajo le estoy diciendo por fuera del if que me imprima también el arreglo, ¿sí? Pero como no tiene valores, no hay problema. En Java esto no le va a generar error, ¿sí? Si estoy tratando de mandar a imprimir un arreglo vacío, no le va a generar ningún error en pantalla, ¿cierto? No va a haber nada. Si no hay nada, pues él no le imprime nada, ¿cierto? Entonces no hay problema. Pero mire, ¿qué otra cosa pudiésemos haber hecho? Haber agregados en esta clase, perdón, un getter para este atributo, ¿cierto? Y voy a estar de nivel público, entonces también nos hubiese podido servir. Pero bueno, el caso es muy pequeñito para hacer más código, simplemente lo voy a dejar como public, en este caso, para poder hacer la emulación de que inició sesión, ¿cierto? Que después de que inició sesión, entonces ese atributo que me está controlando la sesión pasó a true, y como pasó a true, entonces yo ahora le voy a decir que haga tal cosa. No estoy haciendo nada del otro mundo. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Pero bueno, quiero crearme algo más. Voy a irme por acá a Intenso y en el paquete interfaces voy a darle clic derecho, nuevo, y le voy a decir Java interfaz. Me voy a crear una nueva. Por ejemplo, la voy a llamar, por ejemplo, basura, una interfaz para controlar el recolector de basura que tiene Java internamente, ¿sí? Hemos hablado por allá en una sesión donde vimos unos métodos de la clase string y donde vimos un poco más a fondo la clase string, que era una clase particular, ¿cierto? Una clase rara de Java, súper rara y extraña. Y hemos hablado por allá de algo del recolector de basura, que habíamos inclusive tocado hasta el tema de que las cadenas aquí en Java, perdón, eran inmutables, que no se podían modificar, ¿sí? Hicimos hasta la prueba, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que eran inmutables porque realmente cada vez que yo creaba una cadena, internamente Java lo que hacía era crearme un objeto distinto de tipo string, ¿sí? Por eso era que no eran mutables, que realmente nunca hay mutabilidad, porque si yo reescribía o asignaba un nuevo valor a esa misma variable,
él lo que hacía era que me creaba un nuevo objeto de tipo string con el mismo nombre de la variable tal cual y me le asignaba el nuevo valor, y el anterior, el recolector de basura, se encargaba de qué, de ir y eliminar ese objeto y desecharlo, ¿sí? Bueno, pues voy a tratar de simular algo parecido con esta interfaz basura. Y le voy a decir que va a tener un método por aquí, público, digámosle que también me retorne un booleano. Le voy a decir borrar. O sea, que le voy a quitar por allá unos permisos a alguien. Ah, bueno, ya no tenemos nada más. Bueno, una interfaz nueva. Voy a irme a mi clase administrador y la voy a implementar también acá. ¿Cómo implemento más de una interfaz? Tranquilos, implement seguridad. Si quiero implementar más de una interfaz, lo puedo hacer sin problema. Solo que debo separarla por una coma y colocar el nombre de la nueva interfaz. En este caso, basura. Míralo, ahí lo tenemos. Enter. Y se me acaba de agregar el import de esa nueva interfaz, que también la voy a implementar acá. Pero mire que otra vez viene el problema con esos métodos abstractos, ¿cierto? Y si voy y le doy al bombillito clic, me dice que necesito implementar todos los métodos abstractos, doy clic, se me soluciona, y si bajo, tengo en mi nuevo método abstracto llamado borrar permisos, ¿cierto? Ahí lo tengo. Un nuevo método abstracto, pero que viene de otra interfaz. Bueno, estoy implementando, simplemente le voy a decir que en mi método abstracto, arreglo permisos, punto clear, método clear, ya, y retorno un true, y listo. Me dice que retorne un booleano, esto nunca va a fallar, ¿cierto? ¿Qué no va a fallar? Coger un arreglo y limpiarle todo su contenido, o sea, eliminarle todos sus elementos. Punto clear, ya, con eso borré los permisos. Ah, bueno, pero miren, tengo dos interfaces, ¿cierto? En una manejo la seguridad de la sesión, en otra controlo el recolector de basura. O sea que estamos viendo el concepto de organización de código. Así, tal cual, estamos viendo, ¿cierto? Sí, nos sirve para organizar código. Perfecto. ¿Sí? Y que todo nuestro proyecto quede totalmente fácil de manejar. Ah, bueno. Perfecto. Excelente. Listo. O sea que si yo vengo por aquí a mi clase principal, yo podría decirle, ah, bueno, inició sesión, agregue los permisos, pero si quiero, después le puedo decir obj administrador, punto, y llamo mi método borrar permisos, y listo, límpieme ese arreglo, por ejemplo, ¿cierto? O sea que si por aquí esto es false, perdón, es true como debería ser, lo primero que haría es comparar que inició sesión, agregar los permisos y después eliminarlos si ya no los necesito, ¿cierto? Pero mire qué va a pasar, pues nos muestra que el arreglo está vacío, lógico. Estoy diciendo que primero los agregue, ¿cierto? Y después que los quite, ¿sí? Los elimine, los deseche. Bueno, estamos ahí mostrando los posibles usos de varias interfaces, ¿cierto? Y aplicando el concepto de clase abstracta, aplicando el concepto de métodos abstractos y aplicando también el concepto todavía de la herencia, del polimorfismo y de las interfaces, ¿cierto? Tal cual. Eso ya lo hemos visto, ¿sí? Pero estamos intentando que quede un poco más claro. Ah, bueno, ¿podría tener otra clase? Sí, por ejemplo. Voy a tener una clase adicional en mi paquete de clases que va a ser, por ejemplo, el rol del contador. Voy a llamar la clase contador. Puedo tener esto por acá. Una nueva clase. Y a esa nueva clase le puedo hacer lo mismo, que extienda, o sea, que herede, en este caso, de la clase perfil, ¿cierto? Le puedo definir por aquí un constructor, aceptar un constructor, y inicialice también, si quiero, el super del papá, si quiero en este caso. Pero bueno, por ejemplo, aquí no le vamos a dejar que haga eso por el momento.
Pero ¿qué voy a hacer con esta clase? Nos está obligando a implementar unos métodos. Bueno, igual, una clase abstracta que es el papá, pues voy a decirle aquí que implemente los métodos abstractos, tal cual. Listo. Tengo acá. Tengo este que también voy a quitar esto. Pero aparte de eso, quiero que esa clase contador también me implemente una interfaz. Pero aquí le voy a decir que solamente me implemente la interfaz que se llama basura. Bueno, y también me va a obligar a implementar el método o los métodos que tenga esa interfaz. Aquí lo tengo, borrar permisos. ¿Listo? No hay problema. Listo. Perfecto. Pero bueno, no falte alguien que me diga qué cosa. Profe, pero ¿por qué? ¿Por qué en esa interfaz, cierto? ¿O por qué esa clase volvía a utilizar estos métodos? ¿Sí? En fin, esos métodos no podrían estar mejor en la clase perfil, ¿cierto? Por ejemplo, los métodos que hemos venido separando. Pues sí, si yo lo quiero diseñar así, lo puedo tener, ¿cierto? En la clase, una sola clase abstracta con todos los métodos y que se carguen. Pero en el caso este, yo no quiero que mi perfil contador tenga nada que ver con el inicio de sesión. Por eso no le cargué la interfaz de la seguridad. Yo no quiero que este contador tenga acceso a iniciar sesión. Solo quiero que este contador tenga unos permisos en particular. Y es más, le voy a decir que tenga los permisos que yo quiera en particular. ¿Sí? Bueno, o sea que si voy a agregar un permiso, pues también podrá decir, profe, pero ¿por qué no hacemos el objeto de tipo array list dentro del papá? Bueno, mano, hágalo. ¿Sí? Yo lo voy a hacer aquí dentro de este hijo. Voy a hacer lo mismo, new array list, y creo el objeto para poder utilizar el arreglo. Ya. Pero si lo quiere hacer en el papá, hágalo. No hay problema. ¿Sí? También lo puede hacer allá. Pero aquí a este man le voy a decir, no, solamente quiero que le agregue un permiso en particular. O sea que le voy a decir acá una condición, que si nuevo permiso, ¿sí? Voy a utilizar un método que se llama equals, que me permite comparar, ¿cierto? Con algo. O sea, si ese nuevo permiso, el valor de ese nuevo permiso es igual al que yo le voy a decir, en este caso informes, si es igualito, déjelo agregar, agregue el permiso a ese usuario. O sea que arreglo permisos, .add, me va a agregar el nuevo permiso. Pero si no llega a ser ese permiso, pues no le agregue nada, ¿sí? Y si hay una lógica sencilla, o sea que él solo tiene acceso a ver unos informes. Eso puede pasar en la vida real sin necesidad de loguearse, ¿sí? Bueno, por eso separé mis paquetes para que todos mis usuarios no tuvieran los mismos métodos disponibles, ¿sí? Eso pasa normalmente, eso pasa. Bueno, implementemos el de borrar, tal cual, le puedo decir arreglo permisos, punto clear, ¿cierto? Punto y coma, voy a retornarle un true, eso nunca falla esa instrucción, y ya. Bueno, pues tengo ahora dos tipos de personas distintas, ¿cierto? Un administrador, un contador, o sea que en principal yo podría utilizar también ese contador. Y voy a decirle por acá, en principal, aquí, que agregue los permisos de ese contador. Vamos a ver qué pasa. Agregar permisos, contador. Sería el otro rol que tenemos, el otro perfil. Voy a hacer lo mismo. Entonces, que me va a tocar crearme un objeto de tipo contador. Sí, claro. Voy a tener que tener por aquí de tipo contador. Tengo otra clase, contador. Importe el import allá, obj, contador. Perfecto. Y voy a hacer por acá el objeto de obj, contador. Va a ser igual a new clase contador. O sea, ya instancia esa clase. Perfecto. Vale. Entonces, que ahora sí puedo utilizar ese objeto obj contador
Voy a hacer lo mismo, punto agregar permiso. Voy a decirle que va a tener crear. Voy a replicarme este, que va a tener, por ejemplo, editar. Y que va a tener, por ejemplo, entonces, un permiso que se llama informes. Él no se va a loguear en la sesión, o sea que voy a tener por aquí OBJ contador. Voy a imprimir esos permisos en pantalla, ya. Eso es lo que va a hacer el contador. No iría a ser nada más raro. Y derecho format, control S, y si ejecuto ese programa, voy a tener por acá que efectivamente solamente me agregó el permiso informes, a pesar de que pues le agregué los otros, pues los omitió. Pues es que yo aquí en mi código del contador le dije eso, que si el valor del permiso es informes, lo agregue al arreglo. Si no, pues simplemente ni siquiera lo tenga en cuenta, ¿cierto? No lo agregue. Pero bueno, en esencia, ¿qué hicimos? Hicimos un pequeño ejercicio, ¿cierto? Basado en la lógica que traíamos de los perfiles y los roles, donde aplicamos el concepto de clase abstracta, ¿cierto? En nuestra clase papá llamada perfil, volvimos a aplicar el concepto de métodos abstractos que ya lo habíamos visto, pero que no entendíamos qué era muy bien, ¿cierto? Que un método abstracto pues no va a tener un cuerpo, no va a tener una lógica como tal implementada, sino simplemente la firma del método y termina en punto y coma, ¿cierto? Que en una clase abstracta puedo tener métodos abstractos y métodos que no son abstractos, sí, no hay problema. Y que si yo tengo una clase abstracta, pues me va a decir o me va a intentar informar, ¿cierto? O que yo debo tener en cuenta de que no voy a poder crear un objeto de esa clase, ¿cierto? O instanciar esa clase directamente. No lo voy a poder hacer, ¿vale? Generamos la herencia en dos clases nuevas que creamos, una llamada administrador, otra llamada contador, ¿sí? Una herencia donde implementamos la herencia de perfil, pero aparte de eso, extendimos una herencia, ¿cierto? Y aparte de eso, implementamos dos interfaces. O sea que nos quedó claro de que puedo utilizar la cantidad de interfaces que quiera para implementarlas en una clase. Sí, claro, todas las que quiera, ¿cierto? Todas las que quiera. Que tanto como la clase abstracta me obligó a implementar los métodos, pues las interfaces también, ¿cierto? Porque a la larga lo que está dentro de los métodos, dentro de las interfaces son firmas de métodos y esos métodos son abstractos, ¿sí? No tienen cuerpo, ¿cierto? No están implementados y definidos por dentro con su cuerpo, sino simplemente las firmas de los métodos. O sea que pude tener varios métodos, tanto de una clase abstracta como de interfaces. Perfecto, sí lo puedo hacer. Lo mismo hice para el contador, extendí una herencia, pero también implementé una interfaz, ¿cierto? Y implementé sus métodos. Que también vi el concepto de polimorfismo, sí, claro, ahí lo estamos aplicando tal cual, ¿sí? Pero que normalmente acá le decimos es que esto es implementación de los métodos de la interfaz o de las clases abstractas, ¿sí? Bueno, entonces en esencia, cuando utilizo una interfaz o cuando utilizo una clase abstracta, bueno, pues cuando quiera que se cumpla un estándar de desarrollo que yo quiero definir, utilizo una interfaz, ¿cierto? Pero cuando yo quiera que alguien o que muchos utilicen la lógica de mis métodos en todos lados debe ser la misma, utilizo una clase abstracta, ¿cierto? Pero que en esencia, las dos, el objetivo es ayudarme a organizar mi proyecto para cumplir con los pilares de la programación orientada a objetos, ¿cierto? ¿Cuáles pilares? Organización. ¿Cuáles pilares? Que sea muy fácil, ¿cierto? Fácil de mantener el código, ¿sí? Y que se pueda reutilizar el código que yo genero, ¿cierto? Ese es el objetivo. ¿Cómo la vieron, señores? ¿Complicado o sencillo? ¿Fácil de entender el concepto o no? ¿Preguntas? Pues me queda una duda porque usted dice que cuando uno quiera que la lógica de los métodos sea la misma para todas las clases, se use una clase abstracta. Pero en este caso usted usó la clase abstracta perfil
Y la lógica del método agregar permisos en administrador es diferente a la lógica en contador. Sí, pero porque es un método abstracto. Yo me refiero a que en la clase perfil generé un método que no era abstracto y ese sí está utilizando la lógica que yo definí. ¿Sí? Recuerden, si usted utiliza un método abstracto, pues recuerden que no está implementando usted el método abstracto, lo va a implementar sus clases hijas. ¿Sí? Sí. Exacto, entonces en ese caso, pues esa lógica ya la va a implementar cada quien como quiera, pero sí van a tener un estándar, y es que, ¿cuál estándar? Pues que mire que se van a llamar los métodos tal cual, que van a recibir los parámetros con tal nombre, ¿cierto? Tal cual, o sea que sí hay un estándar, ¿sí? En esencia, véalo desde ese punto de vista, y si usted se siente y lo analiza, realmente eso es, ¿sí? Más que todo el montón de definiciones que hay en la web, más que todo el montón de cosas que dicen por ahí los libros, pues, hermano, es la experiencia en que se trabaje de cierta manera y usted entiende, ah, sí, tiene razón, ¿sí? Poco a poco lo va a ir adquiriendo, poco a poco. Estamos ahora iniciando apenas un pequeño camino que todavía hay mucho por recorrer, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo ¿De acuerdo? interesante, que todo tiene su razón de ser y nada se inventó por inventarse ni ponerlo por ponerlo, ¿cierto? Y más en Java, que es extremadamente organizado, ¿sí? Bueno, señores, 5 minutos, los que no han marcado asistencia, márquenla, ¿listo? Voy a detener la grabación y les voy a comentar algo. Un momento, por favor.